Hola a todos. Hoy es sábado, 9 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Hola Nima, muchas gracias por invitarme. Siempre es un gran placer. Profesor, déjeme empezar por lo que ha ocurrido en los últimos 2 días. Las dos partes se están disparando entre sí porque dos petroleros iraníes, uno cerca del puerto de Fujairah, que se dirigía hacia el estrecho de Hormuz, y el otro cerca de Bandar al-Shas, o la ciudad de Shas, fueron alcanzados por la Marina de Estados Unidos, e Irán respondió a eso. ¿Qué ha pasado en las últimas 48 horas? Han circulado muchos rumores desde la región, diciendo que los dos destructores fueron alcanzados por misiles balísticos iraníes, o quizá por drones. Y por otro lado, Estados Unidos está atacando esos petroleros que intentan pasar por el estrecho de Hormuz y dirigirse a puertos iraníes. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Básicamente, lo que pasó fue que por supuesto Estados Unidos empezó todo esto, y si uno mira los medios occidentales, pensaría que fue Irán, y el propio gobierno estadounidense también finge que fue Irán. Pero ellos comenzaron, como tú señalaste, atacando petroleros y mataron a varios marineros. Sé que uno murió y que varios desaparecieron en uno de los barcos. No sé qué fue de ellos, pero ya sabes, los estadounidenses están ahí fuera matando a gente inocente. Igual que hace unos días, cuando hubo otra batalla cerca del estrecho de Hormuz, dispararon contra barcos civiles y una persona murió. Al principio dijeron que habían muerto 5 personas, pero en realidad fue una. Y por cierto, en las últimas 2 semanas no se ha alcanzado ningún barco iraní, ni militar, ni naval. Es decir, en ninguno de estos 2 conflictos navales fueron atacados barcos iraníes, ni uno solo. Los barcos estadounidenses sí fueron alcanzados, pero por drones. Según tengo entendido, se lanzaron misiles contra ellos, aunque más que nada para asustarles. Pero sí, se lanzaron drones, y varios de ellos impactaron en los barcos. Los drones estaban pensados para causar daños, pero no daños graves. Así que los misiles se dispararon, no para alcanzar los barcos. No tenían intención de darles con los misiles. Esto es lo que yo entiendo. Ellos, porque si los misiles hubieran alcanzado los barcos, eso habría provocado una nueva ola de tensiones. Y ahora mismo Irán no quiere que se le vea como el que inicia una nueva agresión. Bueno, la agresión siempre empieza por parte de los estadounidenses, pero Irán no quiere parecer el lado que escala el conflicto, por muchas razones. Porque la comunidad internacional quiere que esto se calme, y los iraníes quieren ser vistos, como ya lo han sido, como el actor responsable. Así que están impidiendo que salgan barcos, los que pertenecen a esos 5 países. Recuerda, el estrecho de Hormuz nunca se ha cerrado, nunca, y no ha sido Irán quien lo haya hecho. Los barcos que están vinculados a países amigos de Irán o que no han participado en la guerra de ninguna manera, esos barcos pueden pasar. Así que los chinos, los rusos, los iraquíes, los barcos de países como la India o Pakistán, aunque algunos de ellos llevaban petróleo o gas natural licuado procedente de esos 5 países que sí participaron en la guerra, negociaron y consiguieron que algunos de sus barcos pasaran. Las restricciones son para Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Y es porque participaron en la guerra. Ayudaron a los estadounidenses a lanzar ataques asesinos contra el país. Ataques con misiles, bombardeos aéreos y ataques navales. Así que son cómplices, y no hay ninguna razón por la que Irán deba permitir que sus barcos pasen por el estrecho de Hormuz en esas circunstancias. Los estadounidenses intentaron llevar a cabo una operación para que esos barcos cruzaran el estrecho. Fracasaron, y creo que eso en sí mismo ya es una prueba de su fracaso. Así que independientemente de lo que haya pasado, o de cómo los iraníes atacaran a los barcos estadounidenses, o del hecho de que los estadounidenses asesinaran a marineros y civiles inocentes,
Al final, la mejor prueba del fracaso de Trump y del fracaso de las fuerzas estadounidenses, a pesar de la propaganda de los medios occidentales, es que ninguno de esos barcos ha conseguido atravesar el estrecho de Hormuz. No. Do you see that it seems that ¿Ves que Iran parece is que Irán now está llegando a un getting to the punto point that en el they que tiene que have to enfrentarse a Estados confront the Unidos por el United States bloqueo? with the case of blockade? No pueden quedarse al They margen cannot sit y ver aside cómo and Estados Unidos see what the intenta United atacar States is esos trying to do with petroleros. these tankers. ¿Cómo How ves do you esa see the escalada escalation y hasta and dónde how crees que far puede is that llegar? gonna go? Or O quizá, maybe, como resultado de you este know, tipo de we're gonna see tensiones, as a podríamos result ver of this pronto sort of escalations, una we're nueva gonna ronda de see a guerra. new round of war coming, soon. Bueno, ya lo he dicho un par de veces, y no quiero sonar como se decía antes, como un disco rayado. No quiero repetir lo mismo una y otra vez, corriendo el riesgo de parecer como era, el pastor que gritaba, que viene el lobo. Pero Irán sigue esperando un gran ataque, y por supuesto, llevan esperándolo ya bastante tiempo. Creo que en los dos últimos programas en los que estuve en tu espacio, dije que Irán estaba esperando un asalto inminente que podría ocurrir en cualquier momento. Y eso sigue siendo así ahora mismo. Los estadounidenses tienen sus fuerzas desplegadas, han traído mucho equipo también para operaciones terrestres, y los iraníes creen que el ataque podría ser inminente, así que las Fuerzas Armadas iraníes están en máxima alerta. Pero esta ha sido la situación, como decía, desde hace al menos un par de semanas. No lo sé. No soy bueno con las fechas. Pero sí, podría pasar antes. Quiero decir, lógicamente uno pensaría, o al menos yo pensaría, que Estados Unidos no atacaría ahora, porque la cumbre entre el presidente Xi y Trump es el día 14, si no me equivoco, el 13 o el 14, por esas fechas. Así que uno pensaría que Trump no lanzaría un ataque contra Irán antes de una reunión importante con el presidente chino, porque eso cambia las ecuaciones y podría perjudicar las negociaciones. Pero claro, estamos hablando de Trump y de los sionistas. No son personas racionales, no son personas razonables. De hecho, acabo de ver un informe en Líbano sobre estos sionistas. No está completamente relacionado con lo que estamos hablando, pero te da una idea del tipo de monstruos con los que estamos tratando. Un hombre iba en moto con su hija y estaban intentando matarlo. Al final consiguió separarse, pero lo mataron. Luego fueron detrás de su niña, la atropellaron también y murió en el hospital. Así que, ya ves, con este tipo de monstruos es con quienes estamos tratando. No tienen humanidad ni racionalidad. No son razonables. Ni siquiera entienden cómo se percibe en todo el mundo este tipo de comportamiento tan indignante. Lo he tuiteado. Uno de los periodistas en Beirut explicó lo que había pasado y yo lo compartí, creo que hace unos minutos. Así que estamos hablando de esa clase de personas. Y puede que ni siquiera tengan en cuenta que Trump va a salir pronto hacia China. Aún así, cabría esperar que no atacaran en los próximos días. Pero los iraníes, sabiendo que Trump no es predecible ni racional, están preparados para un ataque ahora. Just to confirm it again. Solo para confirmar de nuevo, perdona que repita la pregunta, pero dijiste que ninguna de esas lanchas rápidas fue alcanzada durante esos disparos, aunque Donald Trump y Estados Unidos afirmaron que al menos 7 fueron alcanzadas por Irán. Quiero decir, Nima, en Irán no se puede ocultar a los mártires, no puedes esconderlos. Enseguida ya sabes, sus familias salen, todo el pueblo, la gente de su ciudad sale a la calle y luego la gente graba los funerales. No se puede, no es algo que se pueda ocultar. Recuerdo, por ejemplo, en los primeros días de Siria, cuando empezó aquella guerra sucia, allá por 2011, 2013 o así, los primeros mártires no los declararon, pero luego aparecieron en las redes sociales y dejaron de hacerlo porque simplemente no era posible. Así que no alcanzaron ninguno de los barcos navales.
Mataron a una persona que iba en un barco que creo transportaba mercancías de Omán a Irán, un pequeño carguero. Varias personas resultaron heridas. También atacaron varios barcos pesqueros que fueron a ayudar a ese barco. De nuevo, no estoy del todo seguro de las circunstancias, pero alcanzaron un par de esos barcos pesqueros, 2 o 3, que iban en ayuda del barco más grande. Pero no creo que muriera nadie. 6 personas resultaron heridas. No, ningún barco sal fue alcanzado. We've seen the reports by marine traffic that Hemos visto los informes de Marine Traffic que dicen que en las últimas 24 horas no ha pasado ni un solo barco comercial por el estrecho de Hormuz. Y por otro lado, el otro informe que tenemos, publicado en el Wall Street Journal, señala que Europa tiene unas 6 semanas antes de quedarse sin combustible para aviones. El problema es ahora, porque el estrecho de Hormuz suministra el 20% del combustible para aviones. No solo eso, también el 20% del crudo que pasa por el estrecho va a las refinerías que producen ese combustible. Como ves, la crisis es grave, y 6 semanas no es nada cuando hablamos de reservas estratégicas, en el caso de Europa, por ejemplo, tal como se mencionaba en ese informe del Wall Street Journal. ¿Cómo ves tú la situación? Porque Estados Unidos está hablando de esperar a que Irán responda a su propuesta. ¿Cuándo vamos a saber algo sobre eso? When are we going to learn about that? Bueno, cuando Estados Unidos ataca a Irán, viola el alto el fuego y lleva a cabo esas operaciones, bombardeando edificios civiles en territorio iraní, entonces no debería esperar respuestas rápidas a sus propuestas. Es evidente que los iraníes, Occidente no comprende en absoluto a Irán. Irán hace justo lo contrario de lo que ellos calculan. Cuando hablan con otros países, supongo que cuando exigen respuestas rápidas, las obtienen. Pero cuando exigen respuestas rápidas de Irán, los iraníes dicen, «Ah, ¿sí? Vale, pues esperad ahí. Ahora vuelvo», y se van a comer. Así que los iraníes no van a darles la respuesta rápida que están buscando cuando se comportan así y atacan a Irán. Creo que la respuesta probablemente ya se habría entregado a los estadounidenses, pero de forma intencionada están tratando de hacerles entender que Irán no se deje intimidar, que no tiene miedo a otra guerra ni a la continuación de la guerra actual. Irán está preparado para luchar y creo que ahora el mundo reconoce con qué tipo de nación está tratando el régimen de Trump en esta coalición del mal, esta coalición de Epstein, con lo que realmente están tratando. Y saben que no pueden derrotar a Irán. Igual que ahora, se está haciendo evidente que el enemigo no puede derrotar a Hezbollah. En Líbano, muchos partidos políticos el año pasado se alejaron de Hezbollah porque pensaban que ya no tenía fuerza, porque también creyeron la propaganda. Pero no comprendieron la resistencia de esta gente, de los partidarios de la resistencia, sean chiíes, suníes, cristianos o judíos. Los que apoyan la resistencia tienen un carácter distinto. Así que ya sabes, la firmeza de estas personas es algo realmente único. Y ahora están empezando a reconocer que se equivocaron en sus cálculos, que Hezbollah es, ya sabes, una fuerza mucho mayor de lo que jamás imaginaron. Por supuesto, están rodeados por todos lados por Estados Unidos. Por el este, a través de Al-Qaeda e ISIS. Al norte, con los aliados estadounidenses. Al oeste, el Mediterráneo, controlado por la OTAN y sus socios. Y al sur, el régimen israelí. Aún así, vemos que se mantienen firmes. Están golpeando a los sionistas, y los sionistas, enfurecidos, masacran familias, asesinan niños, persiguen a chads y motos, y Ntang. Mismo con Irán. Irán no va a dejarse intimidar por Trump. Irán está preparado para un ataque total que podría producirse en cualquier momento. Podría ser esta misma noche, podría ser mañana, puede que no ocurra, pero los iraníes parten de la idea de que sí va a ocurrir.
Yeah, we have a new reports on Al Mayadeen. Tenemos nuevos informes en Al-Mayadeen. Dicen que Irán ha detectado la entrada de un destructor estadounidense en la costa de los Emiratos Árabes Unidos y que está vigilando sus movimientos. Profesor Marandi, los Emiratos son diferentes de otros países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque antes de que empezara esta guerra, pensábamos que todos eran terroristas, que todos seguían el mismo tipo de políticas. Pero con el paso del tiempo, y desde el alto el fuego, vemos que los Emiratos se están distanciando mucho de los demás países del Golfo. Ahora mismo están totalmente conectados con Israel. Quieren formar parte de esa mentalidad israelí en la región, junto con Estados Unidos. E incluso con los ataques de hace 48 horas, hemos visto a un funcionario de los Emiratos dando las indicaciones de esos ataques contra Irán. ¿Dónde están hoy los Emiratos Árabes Unidos en la mente de los responsables iraníes? ¿Y cómo se están preparando para afrontar esta nueva realidad en relación con los Emiratos? Creo que, desde el principio, los iraníes sí consideraban que Emiratos Árabes Unidos era diferente a los demás. Tenía una alianza más estrecha con el régimen israelí. Era tan grave que incluso los saudíes empezaron a frustrarse con su comportamiento. Y vimos cómo, en Yemen e incluso en Sudán, eso empezó a influir en la política saudí. Pero tienes razón, después de que comenzara la guerra, algunos de esos países empezaron a volverse más realistas. Qatar, después de que Irán le golpeara con fuerza, empezó a replantearse su política. Y aunque sigue siendo un aliado de Estados Unidos, sin ninguna duda, y tiene todos sus intereses puestos allí, ahora su enfoque hacia Irán es más pragmático. Y los otros 4 países, excepto los Emiratos Árabes Unidos, o como algunos en Irán lo llaman ahora, bueno, no quiero faltar al respeto, pero algunos dicen el Emirato de Abu Dhabi. Pero los iraníes ven que los Emiratos son distintos del resto. Tienes razón, la relación con Israel era mucho más fuerte, pero la alianza después ha sido, bueno, están desafiando esa alianza. Así que tienes al Mossad allí, tienes presencia militar sionista, vuelos directos, y son obviamente hostiles hacia Irán, aunque Irán no empezó la guerra. Formaron parte de la guerra contra Irán. Todos esos 5 países son socios en la guerra contra Irán. No tienen ninguna excusa por lo que le han hecho al pueblo iraní. Así que ahora la política iraní hacia los Emiratos ha cambiado. Y lo que dice Irán es que va a empezar a tratar a los Emiratos como trata al norte de Irak. ¿Y cómo es el norte de Irak? Es un aliado del régimen sionista. El gobierno kurdo en Erbil está muy cerca del régimen israelí. Y por supuesto también está cerca de Estados Unidos y de la OTAN, pero es un aliado del régimen israelí. Y por eso permite que organizaciones terroristas, a pesar de que el gobierno central iraquí no lo acepta, utilicen la influencia estadounidense en Irak y especialmente en el norte del país para abrir bases militares. Hay todo tipo de bases militares en el norte de Irak utilizadas por organizaciones terroristas contra Irán. Y lo que han estado haciendo los iraníes es bombardearlas de forma regular. Y van a seguir haciéndolo, porque se cree que en cuanto empiece el asalto de Estados Unidos, esos terroristas se moverán hacia Irán desde el norte de Irak. Ese es el plan. Además, desde la frontera con Pakistán, las organizaciones wahabíes financiadas por agencias occidentales, que suelen llevar a cabo ataques cerca de esa frontera, lanzarán una ofensiva desde allí. Y esos grupos terroristas y kurdos, junto con otros, atacarán desde el norte de Irak, mientras Estados Unidos y el régimen israelí bombardean Irán y probablemente también su infraestructura crítica, como las centrales eléctricas. Y eso es lo que dicen que podría pasar. Es para eso para lo que Irán se está preparando. Mientras hablamos, están atacando a esos grupos terroristas en el norte de Irak. Pero claro, si eso llega a ocurrir, Irán empezará a atacar directamente a Erbil y al propio gobierno.
harán caer al gobierno, y la resistencia iraquí también lo tomará como objetivo, porque Irán ya no va a tolerar un gobierno local kurdo pro-sionista en el norte de Irak, después de algo así. Si se forma un smint de Irán. If there's such an operation launched against Iran. But that policy is now being expanded to the UAE. Pero esa política ahora se está ampliando a los Emiratos Árabes Unidos. Así que básicamente, los iraníes están diciendo que en el futuro, si ven cualquier amenaza contra Irán, desde cualquier punto de la región, Teherán responderá con un ataque. Eso supone un cambio importante. Ahora bien, creo que su audiencia debería saber que esta es la tercera guerra que Occidente y sus aliados han lanzado contra Irán. La primera fue en 1980, cuando Saddam Hussein fue impulsado por los estadounidenses. Y en aquel momento, los países del Golfo Pérsico le dieron a Saddam cientos de miles de millones de dólares. En esa época, las relaciones de Irán con los Emiratos eran las mejores entre todos esos países. Y siguieron siéndolo durante 2 o 3 décadas. For 2, 3 decades. But now, ever since the Emirates has chosen to Pero ahora, desde que los Emiratos decidieron convertirse en aliados del régimen israelí, la relación de Irán con los Emiratos Árabes Unidos, se ha vuelto la peor de todas, junto con Bahrein, que también muestra una actitud muy dura, con mucha hostilidad hacia Irán, hacia el régimen. Pero el régimen bahreiní no es tan relevante, no tiene tanta importancia. En cambio, los Emiratos sí conspiran mucho contra Irán. Y muchas de las fuerzas que se han desplegado en la región están basadas en los Emiratos, las fuerzas terrestres en Kuwait, en los Emiratos y en Bahrein. Y las fuerzas aéreas, el poder aéreo, en gran parte están en los Emiratos, en Arabia Saudí y en Qatar. Yeah. Bahrein ha reanudado su represión contra los bareiníes chiíes. Y teniendo en cuenta que más del 70% de la población del país es musulmana chií, ¿qué importancia tiene eso para la región? ¿Y cómo ve Irán la situación en Bahrein? ¿Hay alguna forma de mejorar la situación de estas personas en el país? Bueno, ahora mismo, cualquiera que apoye a la resistencia está en serios problemas. En Siria, por ejemplo, hay personas de distintos orígenes étnicos, religiones y sectas que están bajo muchísima presión. Cualquiera que apoye a la resistencia tiene problemas. Y lo mismo ocurre en toda la región del Golfo Pérsico. Pero no se trata solo de los chiíes. En este momento, en general, salvo los wahabíes y los salafíes que reciben financiación de esas dictaduras. Quiero decir, Qatar es un régimen wahabí, esa es su ideología oficial. Y lo mismo pasa con Arabia Saudí, aunque Mohammed bin Salman se haya distanciado un poco de ello. Pero, salvo ellos, la gente en las calles está apoyando a la resistencia. But except for them, people on the streets are supporting the resistance. I mean, I have friends in Kuwait. Quiero decir, tengo amigos en Kuwait que no son kuwaitíes ni musulmanes, pero dicen que la población local, toda, apoya a la resistencia. No lo sé, él dice todos. Así que ya sabes, un amigo mío dice que la gente apoya la resistencia. Y creo que ese sectarismo, esas divisiones que se crearon artificialmente, divisiones en las que grupos wahabíes y salafistas financiados por esos regímenes han intentado dividir a la gente en toda la región a través del sectarismo, ese proyecto se está desmoronando. El proyecto de dividir a las personas, de separarlas por religión o por raza, se está viniendo abajo. Y por lo que estoy escuchando desde todo el norte de África, especialmente el Magreb, Egipto, pero también incluso en países como Kuwait, el apoyo a la resistencia va más allá de la secta o la religión. Es muy fuerte. En esta nueva propuesta de Estados Unidos, profesor Marandi, sabemos lo que está ocurriendo en Líbano. Y Hezbollah simplemente está combatiendo la agresión israelí. Están intentando hacer todo lo posible para expulsar a las fuerzas israelíes del Líbano, del sur del país. Nelson Incremes. Sí, y tuvimos, ya sabes, al primer ministro del Líbano viajando a Siria.
Viendo la situación en el Líbano, ¿qué importancia tiene esta nueva propuesta, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos? Sabemos que Irán, cada vez que presenta un plan, primero fue uno de 10 puntos, luego uno de 14, y el primer punto era, ya sabes, poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. ¿Es así? Is that the case? Well, what the Lebanese government wants is the defeat of the resistance. Bueno, lo que quiere el gobierno libanés es la derrota de la resistencia. Y te pongo un ejemplo. Hay muchísimos refugiados y están intentando asfixiarlos económicamente. Ni siquiera permiten que llegue ayuda financiera desde Irak o desde otros lugares, no solo desde Irán. Y cuando los refugiados iban a establecer un lugar para unas 3,000 personas, lo detuvieron. Dijeron que no, que esos refugiados no podían venir a esa zona del Líbano. Así que están intentando hacer que la resistencia y las comunidades que la apoyan sufran económicamente para obligarlas a rendirse y llevarlas a la desesperación. Pero son un pueblo firme, así que el primer ministro libanés, el presidente, son los enemigos de la resistencia. They're the enemies of the resistance. They're American proxies. And of course, the same is true with Son rebeldes estadounidenses, fuerzas delegadas, y por supuesto lo mismo ocurre con el régimen de Al-Qaeda en Siria. Como dije, la resistencia está rodeada, pero aún así vemos una resistencia heroica y eficaz contra el régimen israelí. Es algo que desafía toda lógica, y la gente de todo el mundo debería estudiar de cerca lo que está haciendo Hezbollah y los sacrificios que están haciendo sus seguidores. Los israelíes están bombardeando todas las ciudades, destruyendo todas las casas, para que los partidarios de la resistencia no tengan a dónde ir. Han destruido sus tiendas, han destruido los bancos, todos los medios que les permitían acceder al dinero. Quieren matar de hambre a la resistencia. Y por supuesto, esto es una coalición del mal. El primer ministro, el presidente de Estados Unidos, la OTAN, los aliados de Washington, el ISIS, Al-Qaeda y por supuesto, el régimen sionista. ISIS, Al-Qaeda, the Zionist regime, of course. Yet despite that, Hezbollah has the Y aún así, a pesar de todo eso, Hezbollah tiene que reconocerlo. Es realmente asombroso. Es exactamente lo que Irán ha hecho con Estados Unidos en esta guerra heroica de resistencia. Una guerra de resistencia que, seamos muy claros, ni siquiera muchos de nuestros amigos en el mundo creían que podríamos resistir, al menos no durante mucho tiempo. Tengo muchos amigos que cuando terminó la guerra me dijeron algo así como, temía que el país se derrumbara. Y mucha gente pensaba que no aguantaríamos más de unos pocos días. Ahora su visión sobre Irán ha cambiado. ¿Viste lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní cuando regresaba de China? Que los chinos le habían dicho que la posición de Irán en el mundo ha crecido de forma significativa después de la guerra. Lo mismo ocurre con el eje, con todo el eje de resistencia. Si miramos la situación en Venezuela, Estados Unidos ha hecho, de alguna manera, lo mismo que hizo en Irak durante muchos años. Controlan el petróleo iraquí, lo venden, el dinero va a los bancos estadounidenses y luego le dan algo al gobierno iraquí. Están haciendo lo mismo en Venezuela. Y acabamos de saber que Estados Unidos ha retirado 13,5 kilos de uranio enriquecido de Venezuela. Y Donald Trump está hablando de cómo va a hacer lo mismo con el caso de Irán, que lo va a retirar y que el uranio enriquecido irá a Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de Irán? No, Irán no va a aceptar eso. Ningún uranio enriquecido va a salir del territorio iraní. Esa es la posición de Irán. Creo que después de todo este tiempo, los estadounidenses ya deberían haber aprendido la lección, pero, por su arrogancia, no pueden. Los iraníes están dispuestos a ir a la guerra otra vez. Como dije, estamos preparados para la guerra. Se cree que la guerra está muy cerca. Las probabilidades de que haya guerra son muy altas. Eso no va a intimidar a Irán. En los últimos 2 o 3 días, vimos al secretario de Estado de Estados Unidos y a Trump decir que están esperando la respuesta de Irán. Es decir, debería llegar hoy. Irán no tiene ninguna prisa. Iran is in no rush. Iran will give them the response when they
Irán les dará una respuesta cuando lo considere oportuno. Pero ahora mismo puedo decirte, sin estar implicado en el proceso de decisión, que la respuesta de Irán no va a ser algo que a los estadounidenses les guste. No hay ninguna duda de eso. Los iraníes solo aceptarán la paz basada en el plan de 10 puntos que Irán presentó, y Estados Unidos aceptó negociar dentro de ese marco. Pero la prioridad para Irán en este momento es un alto el fuego que incluye al Líbano, Rejankaden Vitsapath, que averitse Tula Akong, y no amsimigin su Boligoth, carried to my Stretch of Hormuz. The lifting of the siege on the Strait of Hormuz. And as long as this current situation continues, the United States is... Y mientras esta situación actual continúe, Estados Unidos está literalmente arrastrando al mundo hacia un precipicio. Netanyahu y Trump están literalmente arrastrando al mundo hacia un precipicio. Cada día que pasa, la situación empeora, y llegará un momento en que empeorará mucho más rápido. El deterioro será mucho más visible y, creo, mucho más inquietante para la gente en todo el mundo. Pero Irán no va a apaciguar a Estados Unidos. Así que, ahora mismo, la prioridad es el alto el fuego, poner fin al asedio para que los barcos puedan entrar y salir. Y con un alto el fuego, Irán no va a abandonar al Líbano, ni a Gaza, ni nada por el estilo. Después pasamos al plan de 10 puntos, y más adelante, al programa nuclear y a negociar un acuerdo nuclear. Así que eso en realidad está al final de las prioridades de Irán. That is at the bottom of Iran's priorities. Yeah. I think the Strait of Hormuz is Sí, creo que el estrecho de Hormuz es un tema bastante complicado, porque no se trata solo del petróleo, el gas, los fertilizantes o el helio. También tiene que ver con la conexión a Internet, porque esos cables pasan por el fondo del estrecho de Hormuz, muy profundo, y por ahí circula alrededor del 90% de las comunicaciones internacionales de Internet. Cuando Irán controla el estrecho de Hormuz, Irán sería responsable de gestionarlo si ocurre algo con esos cables. Las empresas iraníes, las empresas técnicas iraníes, deberían encargarse de eso. Y la pregunta es, ¿eso va a formar parte? Porque hemos visto en noticias falsas en Irán que se habla de ello. ¿Va a formar parte del nuevo plan iraní para el mecanismo del estrecho de Hormuz? I don't know if it'll have any. I don't know what. No sé cuál sería la política respecto a esos cables, pero si hay guerra, nadie debería sentirse seguro de que esos cables vayan a permanecer a salvo. No sé cuál será la política en el futuro. Pero en lo que se refiere a este comercio, no hay duda de que la política ha cambiado de forma permanente. Y eso significa que los barcos que pasen por allí tendrán que tratar con los iraníes. Eso va a ocurrir, pase lo que pase. Y ese es el resultado final de esta guerra. En otras palabras, Netanyahu y Trump han destruido su propia posición y la de los sionistas como consecuencia de esta guerra, en parte porque ahora los iraníes controlarán el estrecho de Hormuz. Fue un error de cálculo catastrófico por parte de Netanyahu. Y no se trata solo del petróleo o del gas natural licuado. Hablamos de todos los productos petroquímicos que se fabrican en las plantas del sector, del aluminio y de otros materiales que se producen en fábricas con un consumo energético muy alto en toda la región. Estas carencias van a ir notándose poco a poco. Así que no es solo que las reservas de petróleo estén disminuyendo. Hay muchos productos que ya escasean y las cadenas de suministro de todo tipo de bienes van a enfrentarse a una situación muy crítica en los próximos días y semanas. Y con cada día que pasa, Trump no hace más que empeorar las cosas. Trump, en su arrogancia, es incapaz de encontrar una solución, pero la solución está ahí, al alcance de la mano. Puede hacerlo. Esto podría terminar de forma bastante fácil y rápida. Gran parte de esto podría resolverse con un alto el fuego. Si ese alto el fuego se toma en serio y se aplica con rapidez, entonces esta crisis puede gestionarse. No puede resolverse del todo, pero sí controlarse por ahora. Pero él simplemente es incapaz de hacerlo, tanto por su propia arrogancia como por los sionistas. Los sionistas simplemente no lo van a permitir. Los mismos sionistas, que fueron la fuerza impulsora detrás de la guerra, no han desaparecido en estos 70 u 80 días. Siguen ahí. Así que,
Obviamente, esa fuerza sigue presionando para que continúe la confrontación y la escalada. Pushing for continued confrontation and escalation. I think we have to consider the Israeli position. Creo que because we tenemos que cannot tener en ignore cuenta la posición de we Israel, had porque no two, podemos ignorarla. the Netanyahu Tuvimos administration. dos, Smotrich is bueno, part el of gobierno de Netanyahu, Netanyahu. sort of the people Smotrich close forma to parte del círculo de Benjamin Netanyahu, He de la said, gente cercana a if we Benjamín wanna- if Netanyahu. they want to put an end Él to dijo this que, war, si quieren they poner have fin a to esta guerra, accept the tienen new que aceptar la nueva realidad, las nuevas fronteras de Israel. Está hablando de Gaza, de Cisjordania, del sur del Líbano y del sur de Siria. ¿Tú crees que eso va a pasar? Porque ellos no van a dar marcha atrás. Van a seguir luchando. Y sabemos que los grupos de resistencia van a hacer lo mismo. Y no sé cómo va a afectar eso al alto el fuego del que acabas de hablar. Bueno, el régimen sirio no va a hacer nada respecto al territorio sirio. Y tuvieron una oportunidad de oro. Tienen una oportunidad de oro para resistir, porque el régimen israelí está sobreextendido. Y si se abriera un nuevo frente, sería catastrófico para el régimen. Quiero decir, ahora mismo no pueden derrotar a Hezbollah. Así que uno puede imaginar los problemas que eso podría causar al régimen en el Golán. Pero esas personas que están en Damasco no son amigas de Palestina, son agentes de Estados Unidos. Y quienes los apoyaron en el pasado, sobre todo algunos de esos grupos que reciben financiación y tienen su base en Occidente, muchos de ellos. And they're based in the West, many of them. I don't want to name them. I know some of these people, but they get their funding. No quiero dar nombres. Conozco a algunas de esas personas, pero reciben su financiación de Qatar. Reciben dinero de Arabia Saudí, de Kuwait, sobre todo de Qatar. Qatar y Erdogan. Pero la gente que apoyó esto, no ves a ninguno de ellos decir nada. Y se hacen pasar por defensores de Palestina, pero no los ves hablar de que Siria recupere su territorio de Israel, del régimen israelí. Ninguno lo dice. Todos callan. Nunca fueron verdaderos defensores de la causa palestina. Y, Jesaber, US Taiwanese Howard Law Act. Overlords in Doha and in Ankara, and they pursue policies that are, Y siguen políticas que, bueno, te dan las noticias sobre la última masacre de niños en Gaza y quizá también en Líbano, de vez en cuando. Pero no van a presionar para que Siria se enfrente al régimen israelí. Eso simplemente no forma parte de lo que quieren hacer. Y es evidente por qué. Porque el régimen sirio nunca lo haría de todos modos. Ellos también están atados a los regímenes que los financian. No son como la resistencia. No hay ni simboth de esta gente y la resistencia. No hay ningún place y la resistencia. There's no overlap between these people and the resistance. They are, wittingly or otherwise, they are. Son, ya sabes, consciente o inconscientemente, parte del proyecto sionista más amplio. Así que si Siria entrara en la batalla, eso sería demasiado para el régimen israelí. E Irak la respaldaría. Irán también la respaldaría. Turquía, bajo Erdogan, y Qatar nunca apoyarían algo así. Pero Irán, Irak y Hezbollah les darían toda la ayuda que necesitaran si se unieran a la batalla. Pero eso no va a pasar. En Líbano, los israelíes nunca van a poder quedarse sin ser atacados. Y en Gaza, Hamas y la yihad islámica no van a desaparecer. Ahora bien, lo que quieren hacer los israelíes, lo que quiere hacer el régimen israelí, es crear divisiones dentro de Hamas. Quieren debilitar el ala política y el ala militar y el ala política que se mantiene firme. Which supports, which is steadfast. And they're trying to create Y están intentando crear, ya sabes, facciones dentro de Hamas y de otras organizaciones de resistencia que en teoría elijan un camino distinto. Pero eso no va a funcionar. Hamas no es así. La yihad islámica palestina tampoco es así. Así que no veo al régimen israelí teniendo éxito en nada. Y mira, creo que cuanto más territorio ocupen en Cisjordania, que lo están haciendo día a día, más difícil se les va a poner la situación allí, tarde o temprano. Porque, al fin y al cabo, hay muchísimos palestinos en esa zona, y llegará un momento en que no podrán seguir sobreviviendo mientras los están asfixiando. Y eso provocará una reacción muy fuerte. El mundo ha cambiado. And the world has changed. The world is not going to tolerate another
El mundo no va a tolerar otro, ya sabes, otro genocidio en Cisjordania. Creo que el régimen israelí y los estadounidenses son ahora despreciados en todo el mundo por ese genocidio. Y por culpa de esta guerra están destruyendo la economía global y el mundo simplemente los rechaza. Lo he dicho en otros lugares. He estado hablando con varios periodistas indios que han estado en Irán durante las últimas semanas, y el consenso entre los que hablé es que el ambiente en la India ha cambiado respecto al régimen israelí. Así que si el régimen israelí pierde el apoyo de la India, imagina cómo será en otros sitios. Las cosas no pintan bien para el régimen. Así que, bueno, perdón por esta respuesta tan larga y un poco desordenada, pero el punto que quiero dejar claro es que decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Ayer, Marco Rubio dijo que no hay manera de que Estados Unidos acepte este nuevo mecanismo del Estrecho de Hormuz, el control iraní del Estrecho de Hormuz. Quieren volver a lo que era antes, a cómo estaban las cosas antes de que empezara la guerra. Pero la realidad es otra. Sabemos lo que está ocurriendo, la realidad del Estrecho de Hormuz. ¿Y cómo ve Irán el Estrecho de Hormuz como base para una nueva arquitectura de seguridad en la región, junto con los países que utilizan el estrecho? Y eso va a convertirse, con el tiempo, en una especie de visión iraní. Sin duda. La era anterior se ha acabado. Está terminada. Puede quejarse todo lo que quiera. Puede gritar y patalear todo lo que quiera. A nadie le importa. Irán controlará el Estrecho de Hormuz. Y esto se ha acabado. Está hecho. Y lo que Irán quiere es una estructura o una arquitectura de seguridad para la región, para la zona del Golfo Pérsico, en la que Estados Unidos ya no pueda ser una amenaza, en la que nadie pueda ser una amenaza. Todos los países de esta región deberían tener un interés real en la paz y la estabilidad aquí, porque todos obtienen su riqueza del Golfo Pérsico. Así que cuando esos 5 regímenes ayudaron a Estados Unidos en su guerra genocida, trajeron la miseria a su propio pueblo, han arruinado sus economías, han destrozado sus infraestructuras. ¿A beneficio de quién? Ni siquiera esos déspotas se benefician. Así que en el futuro, tenemos que construir una arquitectura de seguridad en la que Estados Unidos ya no tenga ningún papel, no solo porque ha demostrado ser un país imprudente, sino también porque ni siquiera persigue sus propios intereses. Está defendiendo los intereses del régimen israelí. Y el régimen israelí, su interés es la muerte y la destrucción. Quiere que toda la región esté fragmentada y rota. Como dijo el embajador de Estados Unidos ante el régimen israelí, si se quedan con toda la región, les parece bien. Así que evidentemente no quieren una región fuerte. No quieren que los países de la zona sean amistosos, sólidos y cooperativos entre sí para desarrollar la región económica y socialmente. En el futuro, Irán ya no va a permitir que Estados Unidos tenga la presencia que tuvo en el pasado. Y tendrán que ser los países del Golfo Pérsico los que de forma conjunta construyan la arquitectura de seguridad de la región del Golfo Pérsico. Profesor Marandi, ¿cómo es la comunicación entre Irán y los países de fuera de la región que necesitan el Estrecho de Hormuz? ¿Está ocurriendo eso en este momento? Sí. Muchos países están coordinando con Irán y están ignorando las órdenes de Estados Unidos. Y cuanto más intenta Estados Unidos presionar a esos países, o cuanto más intenta reforzar el bloqueo en el Estrecho de Hormuz, más se empuja a sí mismo y a los demás hacia una crisis. Y eso está generando mucho resentimiento y mucha ira. Volviendo a la India, el periodista indio con el que hablé me dijo que allí hay mucha rabia y frustración con Trump y con el régimen israelí por esta guerra, pero también por la actitud arrogante de Trump en el pasado con los aranceles y todo eso. Así que cuanto más continúe este comportamiento, cuanto más intente Estados Unidos presionar a los países para que no cooperen con Irán, peor será para Estados Unidos.
porque todos esos países necesitan a Irán. Necesitan Irán para endulzar el estrecho de Hormuz. Y ahí se acaba el F. To be able to use the Strait of Hormuz. That's the end of the story. Yeah. It seems that we've lost Professor Marandi. He's going to be back. Just Parece que hemos perdido al profesor Marandi. Volverá en un momento. Mientras tanto, quiero seguir hablando de la relación entre Irán y Rusia, y también de la relación entre Irán y China, que en mi opinión es muy importante. Tenemos que recordar lo que ha pasado. Durante mucho tiempo, recordarán las resoluciones del Consejo de Seguridad contra Irán, en las que Rusia y China se mantuvieron más o menos neutrales y no intentaron bloquear esas resoluciones. Ahora, si miramos lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, es impresionante cómo estos países se están acercando. Y hoy existe una especie de acuerdo de seguridad, un acuerdo entre Irán y Rusia en materia de seguridad y de cooperación, especialmente en lo que tiene que ver con la capacidad militar y el equipamiento que utiliza su ejército. The military might and the equipment the military uses, there is a lot of connection between the two countries. Hay mucha conexión entre los dos países, y China está creciendo, está mejorando, en mi opinión. China estaba en un segundo plano cuando empezó la guerra, cuando comenzó lo de Ucrania. Sabes, la guerra en Ucrania obligó a China a mejorar, a ser más clara en su política exterior. Y Rusia, hoy, la guerra en Oriente Medio ha cambiado por completo la realidad de la región por la presencia de las bases estadounidenses. Ya sabes, Rusia está pensando, desde aquellos días hasta hoy, si la asociación o de alguna manera la relación entre Irán y estos dos países ha ido transformándose con los años hasta llegar a lo que es hoy una nueva especie de alianza entre Irán y Rusia, entre Irán y China. Partnership between Iran and Russia, between Iran and China. I think in the world, these three powers. Creo que en el mundo estas tres potencias empezaron a crecer, a consolidarse como verdaderas potencias. Por supuesto, China, en términos económicos, supera con mucho a las otras dos. Rusia, por el tamaño del país, también supera ampliamente a Irán. Pero Irán junto a ellas también está. Iran also, alongside them, is nine or over the last couple of decades, Durante las últimas 2 décadas, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia han ido aumentando poco a poco. Y lo mismo ha ocurrido con China, sobre todo después de que Trump fuera elegido presidente. Pero China se ha vuelto mucho más fuerte con el tiempo. En aquellos años en los que solían aceptar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán, para empezar, eran más débiles. Era el momento unipolar. Estados Unidos era mucho más poderoso. China apenas empezaba a crecer. Rusia acababa de sobrevivir a los años terribles tras la caída de la Unión Soviética y comenzaba a recuperarse. No es que simplemente aceptaran las resoluciones de la ONU, porque conozco un poco esa historia, pero sí las suavizaron. Obligaron a Estados Unidos a eliminar o modificar parte del lenguaje, a cambiar o quitar algunas frases, o algunos de los puntos más duros de las resoluciones que se estaban imponiendo. Se cambiaron, sí, pero aún así no se enfrentaban realmente a Estados Unidos. Ahora, sin embargo, la situación es distinta. Por un lado, porque son más fuertes, y por otro, porque Estados Unidos los está señalando tanto a ellos como a Irán. Además, perciben que Irán es hoy mucho más fuerte que antes. Si uno escucha las declaraciones del presidente Putin cuando se reunió con el ministro de Exteriores iraní, o las de los chinos cuando el ministro iraní viajó allí, se nota que la actitud hacia Irán después de la guerra ha cambiado. Están muy impresionados por el desempeño de Irán en el campo de batalla, por su capacidad de resistencia y su firmeza. Así que cuando ves que tienes un socio fuerte, tiendes a invertir más en ese socio. Al menos, eso es lo que hacen los países y la gente en general. Irán, por supuesto, es un caso un poco distinto. Irán, incluso si su socio es débil,
Si ve que ese socio mantiene una posición muy firme en sus principios, es único en ese sentido porque también apoya a un socio muy débil. Y hace todo lo posible, por ejemplo, siempre lo ha intentado para ayudar a sus aliados más frágiles. Pero, en cualquier caso, los chinos y los rusos ven a Irán como un país fuerte. Se han fortalecido. Estados Unidos, en cambio, se ha debilitado. Estados Unidos ha provocado a ambos, así que los estadounidenses han creado todos los incentivos necesarios para que las relaciones entre estos países sean mucho mejores. Yeah. Before wrapping up, Professor Marandi, Sí. Antes de terminar, profesor Marandi, ¿cómo ve Irán al nuevo integrante que se ha sumado a la delegación, el estadounidense Jared Kushner, junto con Steve Witkoff, un antiguo oficial del ejército israelí que se une a la negociación? ¿Qué significa eso para Irán? ¿A Irán le importa realmente ya quiénes son estos tipos? Does Iran really care about these guys anymore? No, Iran doesn't care at all. In fact, No, a Irán no le importa en absoluto. De hecho, creo que muchos en Irán quieren que este tipo de cosas ocurran, porque demuestra a los estadounidenses y también al público internacional que sigue de cerca lo que pasa, hasta qué punto los sionistas tienen control sobre Estados Unidos. Estados Unidos no está controlado por el pueblo estadounidense. Estados Unidos está controlado por los sionistas. Y el simple hecho de que ellos decidan quién se sienta en la mesa de negociación, el hecho de que dicten la política, el hecho de que puedan arrastrar al país a una guerra, aunque la gente común no la quiera, a pesar de toda la propaganda, creo que demuestra que Estados Unidos es un país ocupado. Y eso es algo bueno para que más gente lo vea. Estados Unidos es un país ocupado. Eso está en el interés de Irán. De lo contrario, con o sin él, los iraníes no cuentan con que Estados Unidos vea la luz y llegue a algún tipo de acuerdo de paz con Irán. Lo mejor que podremos ver, creo yo, esto es una especulación mía, es un alto el fuego. Un alto el fuego en el que el régimen israelí se vea obligado a retirarse del Líbano, en el que se detengan los combates en Gaza y en el Líbano, en el que Estados Unidos retire sus tropas y el estrecho de Hormuz vuelva a estar abierto al comercio. Y volveríamos a una especie de guerra fría como la de hace años. La única diferencia es que el mundo está cambiando mucho más rápido ahora que incluso antes de la guerra. Y el destino del imperio, en mi opinión, ya está sellado. Yeah. Thank you so Muchísimas much, gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. as always. Siempre es un gran placer, Nima. Siempre un gran honor. Gracias. Thank you.